sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios, solo allí encontraré paz y profundo amor, y delicias con él, comunión disfrutar, y por siempre su nombre alabar. El que habita al abrigo de Dios, ciertamente muy feliz será. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos, muy buenas noches. Bendiciones, que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Es un gozo poder estar una vez más con ustedes a través de estos medios. Muchas gracias a Dios por las personas que ministran estos medios. Que el gozo y la paz del Señor sea con ellos. Que el Señor los guarde, los cuide, los proteja en este tiempo difícil. Gracias al Señor. Bienvenida, hermana Pritzi Candela. Bendiciones, bendiciones. Saludos a sus papás. Bendiciones, hermana Idalia. Bendiciones. Gracias también por sus bendiciones. Que el Señor los siga bendiciendo abundantemente. Gracias al Señor. Estamos deseosos de poder compartir la palabra del Señor en esta noche. Gracias por su apoyo. Hermana Ginette, muy buenas noches, bendiciones. Gracias también por sus bendiciones. De igual manera retribuimos esas bendiciones para ustedes. Gracias a Dios por sus saludos, bendiciones, bendiciones. Bien, gloria a Dios. Bien, en esta noche tenemos el inicio de una serie de mensajes en cuanto al libro de Proverbios. Vamos a estar iniciando con el capítulo 1 y vamos a aprender mucho, así como hemos aprendido bastante del libro de Eclesiastés. Bienvenida, hermana Dana Gutiérrez, bendiciones, hermana Dana, que Dios los siga bendiciendo. Gracias por tu bendición. Gracias, hermanita. Hermana Mónica Rocío, bendiciones también, que Dios lo bendiga abundantemente. Gracias, el Señor te proteja a ustedes también. Bendiciones, gracias al Señor. Gracias por sus bendiciones, hermana Diana. Gloria a Dios. Bien. Gloria a Dios. Gracias al Señor. A Él sea toda la gloria, la honra y el honor. Vamos a empezar en esta noche nuestra reflexión de la palabra. Vamos a orar antes. Padre, gracias, muchísimas gracias por tu bendición. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti, Señor. No hay otro Dios como tú. Tu gracia sea abundante. Señor, permítenos en este momento estar aquí contigo, deseoso de poder, Señor, estar con nuestros hermanos también, gozándonos por la palabra que tú estarás ministrándonos. Oramos, Dios Santo, por aquellas personas que ya están en contacto. Tu bendición sea sobre cada uno de ellos. Por aquellas personas también que están en sus casas y que nos están viendo, tu bendición sea sobre ellos. Por las personas que están también en provincia, que van a ingresar también, nuestros hermanos de Pucallpa, Chancay, Huaral, Huacho, Vegeta, nuestros hermanos de Moyobamba, tu bendición sea también para cada uno de ellos. Gracias, Señor. Deseamos, Dios Santo, que tú nos estés ministrando. Abre mi corazón y mi mente para que tú seas, Señor, quien me hables y pueda hablar también a tu pueblo y todos ser edificados. Bendecimos, Dios Santo, a tus hijos, a las ovejas que escuchan la voz de su pastor. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria
y todo el honor sean para ti. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bien, gloria a Dios. Hermana Esther, bendiciones. Dios lo bendiga. Bendiciones. Que Dios lo siga bendiciendo abundantemente. Compartan esta palabra con algunos amigos. De esa manera usted también está evangelizando, llevando la palabra a aquellas personas que también desean saber más de Dios. Gracias al Señor. Bien, estaba mencionando que en esta oportunidad estaremos iniciando la serie de las lecciones del libro de Proverbios. Vamos a ser edificados con este libro. ¿Qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? Amén. Gloria a Dios. Amén. Gracias a Dios. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Gracias, Señor. Jesús es el Señor de mi país. Jesús es el Señor de nuestro Perú. Gloria a Dios. Sí, Señor. Estamos compartiendo la palabra a aquellos hermanos que están en contacto. Pasen la voz a aquellos hermanos que van a entrar. Jesús es el Señor de mi país. Amén. Gloria a Dios. Sí, Señor. Jesús es el Señor de mi Perú. Gloria a Dios. Sí, Señor. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Jesús es el Señor de mi país. Jesús es el Señor de mi país. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Sí, Señor. Bien. El libro de Proverbios. Bendiciones, hermana Marilú, Dios lo bendiga. Hermana Estela López, bendiciones, bendiciones. Gracias a las ovejas que quieren escuchar la voz de su pastor. Gracias por poder verles a ustedes también. Recibo sus saludos, sus bendiciones. Muchas gracias por estar con su pastor. Muchas gracias también por orar por sus pastores. Muchísimas gracias, hermanos. Estamos muy contentos de poder estar viéndoles a ustedes. Hermana Daisy, muy buenas noches, bendiciones. Hermano Juan Alberto, bendiciones, bendiciones. Que Dios los siga bendiciendo abundante. Cuídense, queridos hermanos. Que la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Hermana María, bendiciones. Dios lo bendiga. Gracias, Señor. Gracias por sus bendiciones también. Amén. Jesús es el Señor de mi país. Gracias, Pastor José Navarro, por permitirnos y darnos el permiso de sus canciones. Perú profundo, alabando al Señor en nuestro país. Amén. Bien. Estaba mencionando que en esta noche estamos empezando la serie acerca del libro de Proverbios. Hay 14 palabras de exhortación en los primeros 9 versículos. En los primeros 9 versículos encontramos allí 14 palabras de exhortación. Gracias al Señor. Amén. ¿Está alguno triste? Haga oración. Haga oración. Si usted está triste, dice la palabra, haga oración. Amén. Vamos a aprender mucho en este libro de Proverbios. Mientras estamos en la tierra, nuestra morada es la casa de barro. Así es.
mientras estamos aquí. Gloria a Dios. Bien, empezamos. Dijimos que hay 14 palabras de exhortación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 9. Del capítulo 10 en adelante al capítulo 29 encontramos los proverbios de Salomón y las palabras de los sabios. Desde el capítulo 30 al 33 encontramos las palabras de sus amigos de Agur, palabras de Agur, unos amigos que estaban allí en esos entornos. Luego las palabras de Lemuel y luego la buena esposa. Bien, este libro, el autor de este libro de Proverbios, ya sabemos que es el rey Salomón. El rey Salomón es el autor. En el capítulo 1 de este libro de Proverbios, el motivo de los proverbios nos expresa allí cuáles son los motivos, cuáles son los propósitos de los proverbios. Se dice que sus allegados, sus sirvientes, sus empleados, las personas que estaban cerca a Salomón recolectaron como 3.000 proverbios de Salomón. Pero Salomón hace mención que eran como 5.000 proverbios. No están todos escritos en este libro de proverbios. Algunos están en los libros apócrifos, como la sabiduría, otros libros apócrifos que encontramos en Eclesiastés también, ¿no? Bien, Salomón es llamado hijo de David. Mire acá, los proverbios de Salomón. Él es el autor. Hijo de David, rey de Israel. Hijo de David. ¿Por qué dice que es hijo de David? ¿No? Acá lo está diciendo. Hay dos connotaciones allí en cuanto a la palabra hijo de David. En realidad, físicamente, David era su padre. Realmente es así. Pero también se está hablando algo del linaje de Jesucristo. Algo del linaje porque Salomón es un tipo de Cristo en cierta manera. Salomón abrió su boca para dar los proverbios y en cada palabra que él hablaba tenía su peso y su significado. Una reina le decía, bienaventurados son tus siervos que escuchan de tu voz las palabras de sabiduría. Escuchan de tu boca palabras de sabiduría. ¿Cuál es el motivo de estos proverbios? En manera resumida y persuasiva nos dice la misma escritura aquí en los versículos que vamos a leer. Miren lo que dice capítulo 1, Proverbios de Salomón. ¿Para qué? Versículo 2. Para entender sabiduría y doctrina. Para entender sabiduría y doctrina. ¿Qué es sabiduría? Aquí vamos a encontrar 10 palabras. Uno de ellos es sabiduría. Luego dice doctrina. ¿A qué se refiere cuando habla de doctrina? Para entender sabiduría y doctrina. Luego dice, para conocer razones prudentes. Y luego dice, para recibir el consejo de prudencia. ¿Qué significa prudencia? Sabemos qué cosa significa un consejo, pero acá habla consejo de prudencia. ¿Para qué más? Para justicia, juicio y equidad. ¿A qué se refiere cuando habla justicia? ¿A qué se refiere cuando habla de juicio o de equidad? Los libros de Proverbios son para entender lo que significa justicia, juicio, equidad. El libro de Proverbios, el versículo 5 dice, oirá el sabio y aumentará el saber. Esos son para los sabios humildes,
porque hay sabios orgullosos también que su saber se hace pues totalmente adverso a lo que él puede hacer. Se vuelve soberbio porque se siente que sabe todo. Acá dice, oirá el sabio y aumentará el saber. El sabio necio no aumenta el saber, más bien se hace más terco, porque cree que sabe él todo, ¿no? Luego dice, y el entendido adquirirá consejo. Para eso son nuestros proverbios. Y el versículo 6 dice, para entender proverbio y declaración, proverbios y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. Estos versículos del 1 al 6 que hemos estado leyendo nos hace referencia a una manera resumida y persuasiva del motivo y el propósito para qué está escrito el libro de los Proverbios. Para dar a conocer a los jóvenes, dice, inteligencia y sabiduría, para dar sagacidad a los simples, a los ingenuos o a los inexpertos, hacerlos convertirlos en sabios. ¡Wow! Entonces ahí estamos nosotros, somos inexpertos y cuando leemos el proverbio vamos a ser expertos, vamos a ser ya no ingenuos, sino conocedores, sabios. A eso estamos, ahí queremos llegar. Por eso es importante este libro, así como los que han estado con nosotros en el libro de Eclesiastés, hemos aprendido mucho, y ahora en estas palabras que el Señor nos va a estar ministrando a través del libro de Proverbios, yo voy a aprender, ustedes también van a aprender y todos vamos a aprender juntos, porque el Señor es quien nos va a estar enseñando. Amén. Gloria al Señor. Bienvenidos a nuestros hermanos que siguen en contacto, nuestro hermano Juan Alberto, nuestro hermano Efraín, bendiciones, que Dios lo bendiga abundantemente. Amén. Música de Perú profundo. Aleluya. ¿Qué significa la primera palabra? Sabiduría. Sabiduría. Ser sabio es tener más que sentido común. Todos tenemos sentido común, pero aquí hay una especial diferencia. Ser sabio es tener más que un sentido común en medio de la sociedad. Algo destaca ahí en esa persona para que podamos reconocer lo que es sabio. La Biblia, en los siguientes capítulos y versículos hemos encontrado que es vivir en el temor, en base al temor de Dios. Es vivir en base al temor de Dios. El ser sabio implica disciplina. Disciplina. El ser sabio tiene que ver, está de la mano, acompañado con la disciplina. Y la palabra de Dios en el primero dice, para entender sabiduría y doctrina. La segunda palabra que encontramos aquí es doctrina. La palabra sabiduría, entonces remarco, capacidad para usar el conocimiento correctamente. Eso es la esencia de la palabra sabiduría. Repito, sabiduría, capacidad para usar el conocimiento correctamente. Muchas personas pueden tener mucho conocimiento, pero no lo usan correctamente. Hoy mismo en nuestro país estamos viendo eso. Personas que de repente tienen mucho conocimiento, saben mucho, pero no son sabios. No son sabios, no tienen la capacidad para usar ese conocimiento en una forma adecuada, en una forma prudente, en una forma correcta. En la palabra de Dios, en el libro de Proverbios, esta palabra sabiduría se repite 37 veces.
Esa palabra solamente, sabiduría, se repite 37 veces. Como dije, podemos tener mucho conocimiento, pero nos falta sabiduría. Y ahí estamos, queremos aprender sabiduría, queremos encontrar qué significa y saber usar la palabra sabiduría. Sabiduría entonces implica disciplina. La sabiduría implica disciplina para tomar decisiones correctas. Amén. Estamos aprendiendo. Dios nos está hablando. Disciplina para tomar decisiones correctas, no equivocarnos. Y si por A o B de repente nos equivocamos una vez, porque todos podemos equivocarnos, la segunda vez no te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque ya aprendiste, pues. Has aprendido. Por eso necesitamos tener un buen maestro, un buen consejero. Y gracias a Dios, la palabra de Dios nos ayuda en eso. Dentro de nuestro entorno puede haber personas de conocimiento y sabiduría de Dios que también nos pueden dar un consejo adecuado y acertado. El asunto es que mucho va a depender de nosotros también cuando alguien nos da un consejo, pero a veces no queremos recibir el consejo. Por eso nosotros debemos ser humildes para recibir y saber recibir un consejo que algún anciano nos puede dar. Entonces, implica sabiduría para tomar decisiones correctas en este mundo actual, en las circunstancias en que vives, en tanto las dificultades, los atajos que puede haber en tu vida o tantas distracciones que pueden haber en esta vida, tú eres sabio para tomar decisiones correctas. Ahora mismo, en esta disyuntiva que está en nuestro país, tenemos que tomar la decisión más correcta que pueda haber. Pastor, ¿podemos tomar decisiones correctas dentro de dos cosas que no tienen validez, que no valen? Realmente es algo difícil, pero podemos, que el Señor nos ayude a mejorar esas cosas a futuro. Amén. Bueno, leer el libro de Proverbios nos va a convertir en ser sabios. Eso es lo que dice, ¿no? Es beneficioso. El libro de Proverbios cuando leemos, va a ser beneficioso, pero no va a ser cómodo. Amén. ¿Por qué no va a ser cómodo? Porque hay algunas cosas que sí te van a decir que tienes que hacer y a veces nosotros no queremos obedecer, no queremos hacer lo que dice la palabra. Por eso, el que lee Proverbios se va a dar con las decisiones de obedecer esa palabra, aunque de repente no te guste, aunque de repente no me agrada lo que dice la palabra, no me saca de mi confort, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Es difícil enderezar lo torcido. Es difícil enderezar lo torcido, pero solamente a través de la palabra de Dios. Cuando una persona viene a Jesucristo, todo eso sí es posible. De otra manera es casi imposible. El querer regresar o el querer enderezar lo torcido muchas veces es doloroso. Nos duele. Nuestro orgullo. Nos resulta doloroso porque tiene que ver y confrontar con nuestro ego. Entonces, eso involucra pues una corrección de nuestro carácter primeramente. ¿Cómo es tu carácter? Eso significa que la palabra de Dios nos va a moldear, nos va a lijar, nos va a podar. Y allí es donde Proverbios nos enseña cómo tenemos que tener un estilo de vida. Una corrección de nuestras faltas morales. Eso es lo más doloroso que puede haber en una persona que no quiere dejar su pecado, no quiere dejar su vicio,
no quiere dejar sus malos hábitos, pero la palabra de Dios nos dice, nos llama la atención para que podamos no ser simples, sino personas sabias, inteligentes, y podamos nosotros vivir tal como dice la palabra, dentro del temor de Dios, dentro del temor de Dios. Bien, el que se acerca a Proverbios, entonces estamos recibiendo, lo hace porque quiere aprender, porque queremos aprender. Ya se están dando cuenta la importancia que es este libro de Proverbios. Nos quitará la venda de los ojos para mirar mejor, nos quitará la ignorancia que puede haber en nosotros o la neblina de las dudas que puede haber en nosotros para que podamos tomar decisiones correctas. El libro de Proverbios nos ayuda mucho, nos ayudará mucho en eso. Nos quitará nuestra venda de los ojos. Nos ayudará, el libro de Proverbios nos ayudará a tomar entonces decisiones sabias, decisiones correctas, las más adecuadas. Nos va a ayudar a tener un discernimiento para diferenciar entre lo bueno y lo malo, entre lo que no es de Dios y lo que sí es de Dios. Entonces nos va a criar adecuadamente a nuestras vidas, como también nosotros criar adecuadamente a nuestros hijos. El libro de Proverbios nos enseña también estas pautas, nos da estas pautas, nos enseña a trabajar, nos enseña a planificar, nos enseña a tratar de vivir y hacer planes para el futuro de nuestra vida o de nuestro hogar. Se da cuenta, el libro de Proverbios es bastante esencial, por eso es que la palabra nos dice los propósitos bien claros aquí, y a veces lo hemos leído, pero no lo hemos entendido. El primer propósito entonces es para entender sabiduría y doctrina. Ya hemos hablado, estamos tratando de entender sabiduría. ¿Para qué la sabiduría? En los capítulos siguientes vamos a encontrar qué cosa es sabiduría, quién es la sabiduría en la palabra de Dios. Ahorita estamos viendo qué es la sabiduría, pero también tiene un nombre. También es una persona personificada, la personificación de la sabiduría. Dice, y doctrina. ¿Qué significa doctrina? ¿A qué se refiere cuando dice doctrina? La palabra original doctrina tiene que ver con disciplina, tiene que ver con corrección, tiene que ver con corregir. Esa palabra disciplina, esa palabra doctrina, repito, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con corregir. Entrenar, entrenamiento disciplinado, un entrenamiento disciplinado. Eso se refiere la palabra doctrina. Esta palabra doctrina en este libro aparece 26 veces, así como la palabra sabiduría aparece 37 veces. Esta palabra doctrina en este libro aparece 26 veces. Cuando digo estas cosas es porque el énfasis que Dios hace en esta palabra es para darnos a entender claramente que tenemos que tener atención, tenemos que ser atentos. ¿A qué se refiere esa palabra sabiduría? ¿A qué se refiere esa palabra doctrina? Dice, ¿para qué es la doctrina? Para conocer a Dios. ¿Cuánto conoces tú de Dios? Por eso en discipulado enseñamos, ¿no?, la doctrina de Dios. Nuestra doctrina como creyente, como cristianos, tenemos nuestra doctrina. Cualquier persona que de repente está en un partido político, les van a decir, ya aprendiste la doctrina del partido, así te dicen. Pero acá, nuestra doctrina, ¿cuál es nuestra doctrina? Por eso es importante saber cuál es la doctrina que tiene esa institución, que tiene esa iglesia, cuál es la doctrina que tú llevas. Esas son cosas que tenemos que ver bien claro, bien definido, porque la palabra de Dios nos advierte que habrá doctrinas de demonios. ¡Wow! Doctrinas que no son
adecuadas, las doctrinas que no son de Dios, doctrina de demonio, la doctrina de herejías y cosas así que tenemos nosotros como cristianos, tener conocimiento de todo eso. Amén. Bendiciones a todas las personas que se están conectando. Que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Gracias al Señor. A nuestros hermanos de provincia, bendiciones, bendiciones. Es un gozo, es una alegría poder estar con ustedes también a través de este medio. Amén. Bien. La doctrina, conocer a Dios y vivir según la sabiduría de lo alto. ¿Cómo estás viviendo tú? ¿Te vives porque te da la gana vivir así? ¿Vives porque, en fin, pues así me ha tocado vivir, entonces pues por eso es que yo soy así? ¿Esa doctrina viene de lo alto o viene de otro lugar? Ese estilo de vida que tú estás viviendo, ¿viene de lo alto o viene de otro lugar que no es de lo alto? ¿Viene de las tinieblas? ¿Esa doctrina viene de la luz? Entonces esas cosas están allí para ilustrarnos. El vivir según la palabra, el vivir según la sabiduría de lo alto, está escrito para los que quieren vivir adecuadamente como dice la palabra de Dios. Este libro de Proverbios está escrito para los que quieren aprender a vivir. Nadie nos ha enseñado a aprender a vivir en esta tierra. Tenemos nosotros a veces que tener amargas experiencias porque nadie nos ha enseñado a cómo vivir en esta tierra. Pero la palabra de Dios está aquí para nosotros, para enseñarnos a vivir la vida tal como Dios quiere, tal como Dios lo ha diseñado que fuera. Y eso es lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Amén. Bien. El libro de Proverbios dice acá en el siguiente versículo, para conocer y razones prudentes, para conocer razones prudentes. ¿Qué significa eso? Razones prudentes. O un sinónimo de eso, razones prudentes. Palabras de inteligencia, nos dice la Nueva Versión Internacional, lo llama esto, palabras de inteligencia, para conocer palabras de inteligencia. La versión que tenemos acá dice, para conocer razones prudentes, razones prudentes. Pregunto, ¿el aprendizaje que nosotros podemos aprender es automático o tenemos que esforzarnos para aprender? Por supuesto. Nadie nace sabiendo, amén, así es, nadie nace sabiendo. Es decir, este aprendizaje implica esfuerzo. El aprendizaje que uno hace en el transcurso de nuestra vida implica esfuerzo. Para unos mucho más todavía. Implica persistencia, implica constancia, implica paciencia. Para aprender lo que no sabemos, tenemos que tener esfuerzo y compromiso. No es un aprendizaje automático. Tenemos que esforzarnos para aprender. Las razones prudentes o palabras de inteligencia. La prudencia en la palabra de Dios, en el capítulo 2:4, en el capítulo 3:34, 3:14 dice, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. Es comparada, dice acá, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Eso es lo que dice 3:14. El 2:4 dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Entonces ahí hay algo que tenemos nosotros que ver.
La prudencia está comparada como plata y oro. Mire, razones prudentes, palabras de inteligencia, está comparada como plata. Entonces, ¿cuál vale más? ¿El dinero, la plata o la inteligencia? Amén. ¿Cuál vale más? La inteligencia. Alguien podrá quitarte tu trabajo. Alguien podrá de repente decirte ya no, hasta aquí termina tu contrato. Y tú dirás, ¿ahora qué hago? Te pueden quitar el trabajo, pero jamás te van a quitar el conocimiento. Jamás te van a quitar la inteligencia. Jamás te van a quitar lo que tú has aprendido, lo que tú aprendes, lo que tú tienes conocimiento. Eso jamás te van a quitar. Entonces ya tienes trabajo. Aplica tu conocimiento, aplica tu sabiduría para que tú puedas inclusive crear trabajo para ti mismo. Eso es cuestión de inteligencia, eso es cuestión de prudencia, eso es saber cómo vivir. Crea tú tu propio trabajo, crea tu propio trabajo para que cuando vengas en tiempo de necesidad nunca haya escasez. Eso es situaciones de prudencia, eso es situaciones de inteligencia. Entonces, acá la palabra nos da eso. Por eso es que quiero que ustedes aprendan. Entonces, cuanto más conocimiento tú tengas, conocimiento secular, cuanto más conocimiento secular tengas, eso te va a ayudar para que nadie te quite lo que tú has aprendido. Un mecánico fue contratado para poder arreglar los carros. Ese hombre era muy capacitado para arreglar los carros, y a veces iban a uno y otro técnico y no encontraban el defecto, cuál era el problema. Pero cuando este hombre lo veía, encontraba y cambiaba el repuesto, y no se demoraba ni 5 minutos, y él decía, tanto es. Y dice, ¿qué? ¿Cómo me vas a cobrar tanto si solamente 5 minutos te has demorado? Y él decía, yo no estoy cobrando mi tiempo, estoy cobrando mi sabiduría, estoy cobrando mi experiencia, mi conocimiento. ¡Qué tremendo! Entonces, eso es lo que la palabra de Dios nos va a enseñar. Proverbios nos va a enseñar cómo saber vivir. Cuando uno sabe vivir en esta vida, tendrá sus beneficios en comparación con otra persona que de repente tiene mucho dinero, pero no sabe vivir su vida. Lo desperdicia ese dinero, lo pierde. Pero una persona, aunque tenga poco, ese dinero lo recapitaliza. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Conocer razones prudentes significa que de alguien que adquiere discernimiento, una persona que es capaz de discernir para distinguir entre lo beneficioso y lo no beneficioso, entre lo que es bueno y lo dañino. Esa persona va a tener la capacidad para discernir entre lo importante y lo vano. Esas son razones prudentes, esas son palabras de inteligencia, para poder discernir entre lo apropiado y lo inconveniente, lo que te conviene o no te conviene. Entonces, esas son lo que el Proverbios nos quiere enseñar en cuanto a razones prudentes. Entonces, eso significa pues que vamos a aprender bastante con este libro de Proverbios. Rápidamente, voy a dar solamente otras palabras en cuanto hemos hablado de 3 palabras básicas, pero hemos dicho 10 palabras que hemos encontrado en estos versículos que hemos leído. Por ejemplo, dice acá, para recibir el consejo de prudencia. El consejo. ¿Cuándo un consejo va a ser bueno y cuando un consejo no es bueno? El consejo, hemos estado mencionando. Muchas veces hemos recibido un consejo, pero a veces ese consejo nosotros no lo hemos querido hacer. Cuando vamos a una persona anciana, a una persona que ha tenido experiencia, y le pedimos un consejo, esa persona, por la experiencia que ha pasado, por la vida que ha pasado, te va a dar un buen consejo. El consejo que recibió
Roboán y que rechazó el consejo de los ancianos y más bien aceptó el consejo de los jóvenes. Fue su error, el error de Roboán, de poder seguir el consejo de los jóvenes en lugar del consejo de los ancianos. Entonces, cuando dice la palabra de Dios acá en este versículo, dice para recibir el consejo de prudencia. Está hablando de un consejo prudente, de un consejo que sea pues oportuno, no oportunista. Hay personas hoy en día que son oportunistas, como estamos viendo aquí en las elecciones que va a haber, hombres oportunistas nada más, pero no son oportunos. El cristiano no es oportunista, es oportuno. El consejo, vamos a encontrar varios consejos aquí en las Sagradas Escrituras. Muchos consejos vamos a encontrar. Lo dejamos ahí. Justicia, dice justicia, juicio y equidad. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa juicio? ¿Y qué significa equidad? Aquí encontramos la palabra número 5, la palabra 6 y la palabra 7. Rápidamente, justicia tiene que ver con rectitud, tiene que ver con hacer lo correcto en tu trabajo, hacer lo correcto en el lugar donde te encuentras, hacer lo correcto en tu hogar, en tu familia, hacer lo correcto delante de Dios. Hemos estado estudiando algunos reyes que hicieron lo bueno y lo incorrecto. Había cosas que hacían buenos, pero no estaban actuando correctamente. Eso es lo que a veces nosotros tenemos que aprender para que podamos ser personas prudentes. Pensamos o tenemos el deseo de hacer las cosas buenas, pero no lo estamos haciendo en la manera correcta. Tenemos intenciones buenas, queremos hacer lo bueno, pero estás actuando incorrectamente. Un ejemplo. Tienes buenas intenciones de hacer, pero estás usurpando una función que no te corresponde. Eso es hacerlo incorrectamente, porque esa función que no te corresponde, le corresponde a otra persona, y eso es lo que tú tienes que aprender, a aceptarte a ti mismo, hasta dónde y cuál es tu límite. Esas son razones prudentes. Entonces, ¿qué haces? Entonces, bueno, esta no me corresponde a mí, entonces tengo que hablar con las personas quienes están encargadas de esa labor para que puedan ellos hacerlo. Entonces, allí, esa es la manera correcta donde un trabajador puede hacer las cosas porque su jefe le puede llamar la atención. Le dice, ¿quién te ha autorizado a ti a hacer eso? Pero está bien, estará bien, pero no me has avisado, no me has dicho. ¿Con qué autoridad te quieres hacer a tomar de atribuciones que no te corresponden? Y el jefe lo puede despedir a ese trabajador que es un buen trabajador, pero actuó incorrectamente. Bueno, dentro de la palabra de Dios, dentro de los cristianos y creyentes, hemos encontrado algunos reyes también que han hecho lo bueno, pero han actuado incorrectamente. Un hombre que hizo muy bueno su trabajo, hemos encontrado en el estudio bíblico, pero su carácter, su odio, su carácter de enojo, de ira, lo traiciona. Es un hombre explosivo y quiso matar al profeta y quiso matarlo inmediatamente, pero la mano de Dios vino contra ese hombre. Un hombre que tenía buenas intenciones de querer hacer un holocausto delante del Señor y levantar el holocausto delante del Señor, pero estaba usurpando funciones que no le corresponden. Esas funciones le corresponden al sacerdote, le correspondía a los levitas. Entonces, este hombre actuó imprudentemente. Su sabiduría se convirtió en una fatalidad, porque Dios lo castigó y la lepra brotó. Los que han llevado conmigo, están llevándolo al estudio bíblico, usted ya sabe de qué rey me estoy refiriendo. Entonces, por eso es que la palabra de Dios nos enseña a que nosotros tenemos que actuar correctamente. Eso tiene que ver con palabras de justicia.
lo que es justo, eso hay que hacer. La otra palabra es juicio. Juicio, ¿qué significa juicio? Juicio tiene que ver con juzgar, tiene que ver con emitir un juicio, tiene que ver con tomar decisiones correctas. El juez es quien determina un juicio bien correcto o no correcto. Pero hay jueces corruptos. Qué tremendo, qué injusticia, dicen, ¿no? Hay gente que hace justicia, entre comillas, pero es lo más injusto en su decisión. Entonces, esas cosas Proverbios nos enseña para tomar decisiones de juicio correctos. Nosotros como cristianos estamos llamados a juzgar. Jamás. La palabra de Dios, inclusive nuestro Señor Jesucristo, le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: Maestro, dile a mi hermano que proceda con la heredad. Y Jesús le dice: ¿quién te ha dicho que yo soy juez? ¡Qué tremendo! Jesús mismo le dice: ¿quién te ha dicho que yo he venido acá? ¿Qué pasó ahí? Seguimos, ¿no? Amén. Jesús mismo dice, ¿no? ¿quién te ha dicho que yo he venido para ser juez? Este hombre estaba diciendo: dile a mi hermano que proceda con la heredad. Y el Señor le llama la atención y le dice: tú estás no le dice directamente, pero le dice: cuidado con los avaros, porque hay personas que actúan con avaricia. ¿Qué estaría tramando este hombre? Pero nosotros no somos llamados a juzgar, no somos llamados a señalar. Jesús le llama la atención a aquellos hombres que juzgaban a una mujer, pero al varón no le juzgaron. ¿Y dónde estaba el varón que estaba en acto de adulterio? ¿Y por qué solamente llevaron a la mujer si la ley decía que ambos tenían que ser apedreados? Y Jesús le dice: mira, a esta mujer le hemos encontrado un acto de adulterio y tiene que ser apedreada. ¿Qué dices tú, que tú eres un hombre justo? Mira cómo le dice. Y Jesús empieza, usted sabe ahí la historia, y dice que cada uno de ellos, mientras él escribía, cada uno de los ancianos, acusados por su conciencia, se fueron retirando, y se retiraron todos, y los jóvenes que estaban ahí dijeron: ¿qué es eso? Los ancianos se fueron, y nosotros no nos hemos quedado. Hoy, acá no hay ningún justo, porque dijo: el que es justo, el que está sin pecado, que tire la primera piedra. Y Jesús pregunta a esta mujer: ¿alguien te juzgó, mujer? No, dice. Entonces yo tampoco te. Jesús mismo nunca juzgó a las personas. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Qué atrevido que somos, ¿verdad? Y a Dios no le agrada eso. No hay ningún texto en la Biblia que dice que tienes que juzgar a tu hermano. No dice eso. Cuidado con eso. Entonces acá la palabra de Dios nos enseña que esa palabra, juicio, tiene que ver con juzgar, emitir juicio o tomar decisiones. La palabra equidad, la séptima palabra, equidad, tiene que ver con, ¿qué significa equidad? Equidistante. Tiene que ver con equilibrio, conducta, tiene que ver con conducta, un acto o acción concreta de tu manera de ser. No puedes tener dos personalidades. Una persona no puede tener dos personalidades. Tiene que ver con tener una sola, porque dice la palabra: no puede haber dos sentir en ti. No puedes estar diciendo una cosa y hacer otra cosa. No puedes estar prometiendo una cosa y después no hacer lo que prometes. No, eso tiene que ver con equidad, tiene que ver con tu manera de ser, en tu conducta, en tu comportamiento. Lo que tú dices, eso debes decir, eso debes hacer. No hablar cosas cuando esas personas no están. Eso no es ético. Y vamos a hablar algo de eso también, pero no tiene que ver con ética hablar de alguien que no está la persona. Pero muchas de nosotros tomamos esas atribuciones y no hay equidad en la persona. Proverbios nos va a enseñar: esas cosas no debes hacer. Habla sí cuando esa persona está presente. Y son cómplices las personas que aceptan eso.
que puedan permitir o tolerar que otra persona esté hablando cosas en mal de otra persona que no está presente. Esas cosas no están correctas. Puedes tener buenas intenciones, pero no son correctas tus actitudes. Proverbios nos va a enseñar a eso, a tener equidad en las cosas que hacemos. La siguiente palabra, la palabra número 8, es sagacidad. Acá dice la palabra, para dar sagacidad a los simples. ¿Quiénes son los simples? Las personas que de repente ignoran algo, los que no tienen de repente conocimiento. Sabio en lo que uno hace. Sagacidad es sabio en lo que uno hace. Contrario a sagacidad es la insensatez. Insensatos. Jesús les llamó a ciertas personas insensatos, las mujeres insensatas. Ser personas prudentes como serpientes, dice la palabra, y sencillos como paloma. Así dice la palabra, ¿no? Prudentes como serpientes y sencillos como paloma. Entonces, esta palabra, sagacidad, sabio en lo que uno hace, contrario a insensatez. Muchos de nosotros a veces hemos actuado insensatamente. No hemos actuado con sagacidad, no hemos actuado con sabiduría en lo que estamos haciendo. Eso tiene que ver, uno hace una cosa y después dice otra cosa, tenemos que tener cuidado. Número 9. La palabra dice acá, sagacidad a los simples, ¿no? Hemos visto eso. Sagacidad y a los jóvenes, inteligencia y cordura. La palabra jóvenes. Querido joven, si estás escuchando, eres bastante joven. Adquiere conocimiento, adquiere inteligencia. Cuanto más conocimiento tengas, cuanto más inteligencia tengas, adquiere más de ello. Aprovecha tu juventud, aprovecha mientras estás joven, adquiere todo tipo de conocimiento. Eso te va a ayudar a futuro, mientras tengas las fuerzas, mientras puedas hacerlo, porque cuando uno está joven, tiene todas las energías que hacerlo, pero cuando ya llega un poco mayor de edad, el cuerpo se cansa. En cambio, los jóvenes no se cansan, los jóvenes siguen adelante. Entonces, ahí donde dice la palabra, inteligencia, es la información útil para un joven, la información útil. Ahora que tenemos a la mano toda la información, tú como joven, no desperdicies tu tiempo en cosas vanas, no desperdicies tu tiempo en el internet, en cosas que no te aprovechan. Aprovecha ese tiempo del internet para informarte, para saber muchas cosas que hay, muchas cosas hoy en día. Tú puedes tener información a través del internet que te pueden hacer útil. Hay muchos tutores en YouTube, usted encuentra allí cantidad de tutores, cosas que usted tiene que aprender, y muchos jovencitos lo aprovechan esto. Por eso que cuando entran a la universidad de los 13, 12 años, están en la universidad, están en la uni, están en San Marcos. ¿Por qué? Porque estos sagaces, amén, han aprendido que cuanto más información tengan, mejor ciudadanos van a ser. Entonces, esas son las cosas que la palabra de Dios nos ayuda a los padres para instruir a los niños, para instruir a nuestros jovencitos, a nuestros hijos, para que aprovechen hoy en día la cantidad de información que tenemos a nuestra mano. Adquiere inteligencia, joven, adquiere conocimiento, adquiere esa información, que esa información sea útil para ti que tú eres joven. Eso es lo que dice la palabra. La novena palabra entonces está llegando a los jóvenes, la inteligencia que los jóvenes tienen hoy en día. Son muy sagaces, son muy hábiles ahora con la tecnología. Ellos son muy hábiles. Eso lo compruebas tú como abuelita, tú como padre. Estos jóvenes son muy hábiles. Basta que una vez le hayas enseñado cómo se usa ese tablet, cómo se usa ese teléfono. Ellos ya están y aprenden más y te enseñan más cosas. Entonces, esas son las habilidades y la inteligencia de los jóvenes, porque están despiertos, pues,
En cambio, una persona adulta, pues ya ha pasado su tiempo de inteligencia. Por eso, joven, tú que estás escuchando, adquiere inteligencia, adquiere información útil para tu entendimiento. La última palabra, la 10ª palabra de estos versículos que hemos leído es cordura. Cordura tiene que ver con discreción. Cordura dice que David actuaba muy prudente y con cordura. Dice, cordura tiene que ver con discreción. En otras palabras, seriedad en el asunto. Lo que tu palabra diga sí, debe ser sí. Hombre de palabra o mujer de palabra, lo que tú digas, eso es palabra de mujer o palabra de hombre. Seriedad en el asunto tiene que ver con cordura, seriedad, solicitud y consideración. Ser considerado, considerar a las otras personas. Debes tener esa cualidad tú de tener cordura, de saber respetar las ideas y la opinión de las otras personas, saber respetar con atención, con amabilidad, con respeto la posición de esa persona. Entonces eso significa pues cordura, ser considerado, ser amable, ser atento, ser respetuoso. Y Proverbios nos va a enseñar a eso. ¡Qué tremendo! Esto es prácticamente una introducción de lo que vamos a ir aprendiendo en estas noches, en esta serie de mensajes. Que el Señor nos ayude. Oremos. Padre, gracias, muchísimas gracias por la palabra tuya que estará ministrándonos, Señor, durante todo este tiempo, para entender, Señor, la palabra básica, la doctrina de Dios, la sabiduría de Dios, las razones de nuestro Dios, el consejo de nuestro Dios. ¿Cómo es que Dios actúa en justicia? ¿Cómo es el juicio que hace Dios? ¿Cómo es la equidad que hace Dios? ¿Cuál es la sagacidad que actúa y los consejos que nos da para que los jóvenes actúen? Gracias, Señor, porque el sabio aumentará su saber. Eso es lo que queremos, Dios Santo. Y el entendido adquirirá consejo. Eso es lo que deseamos, Dios mío. Te damos la gloria y toda la honra sean para ti, Señor. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la tuya, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Cordero de Dios. Resumo. Usted puede leer el libro de Proverbios, capítulo 5, capítulo 6, donde usted encuentra la personalidad de la sabiduría. Léale, por favor. Usted va a encontrar allí la personalidad de la sabiduría. Yo siempre he aconsejado esto a los jóvenes, que por lo menos lean un capítulo diario del libro de Proverbios. Otros libros también lo pueden leer, pero el libro de Proverbios, un capítulo diario, léanlo. No lo lean a la paporeta, léanlo con inteligencia, con entendimiento, con discernimiento, analizando. Y usted va a encontrar allí grandes enseñanzas. Bendiciones a todos los hermanos, hermana María Elizabeth García. Bendiciones desde Huacho, que Dios lo bendiga. Bendiciones, hermana Marta. Saludos a nuestros familiares, saludos a nuestros hermanos de Huacho, de Vegeta. Que el gozo y la paz del Señor también sea con todos ustedes. El Señor, yo te respondo. Amén. No ser de doble ánimo, dice acá una persona. Lo que tú sí sea sí y tú no sea no. Eso dice la palabra. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Bien, vamos a dar por finalizado nuestro servicio en esta noche. Que el Señor los bendiga abundantemente. Sigan adelante sin desmayar y sigan confiando más y más en nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor. Aleluya. Gracias al Señor. Bien. Algo está fallando acá en la radio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Algo está fallando acá, que no quiere contactar la radio. Bien.
Algo está fallando. Vamos a orar para despedirnos. Señor, gracias por este tiempo que tú has estado con nosotros. Te damos toda la gloria y todo el honor sean para ti. No hay otro Dios como tú, Señor. Bendición, Dios Santo, a nuestros hermanos. Que tu bendición sea a cada uno de tus hijos. Tu gracia sobreabunde más y más en cada uno. Gracias por todo lo que tú haces, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la alabanza. Gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, el consejo que nos da tu palabra, en el nombre de Jesús. Bendigo a cada uno de mis hermanos que han estado en contacto como ovejas, han estado escuchando la voz de su pastor. A ti la gloria, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. 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 Bendiciones, queridos hermanos. Cuídense, que el gozo y la paz del Señor sea con todos ustedes. No se descuiden, sigan cuidándose. Su salud es lo más importante para usted y su familia. Amén. Si tiene que salir, ya usted sabe lo que tiene que hacer. Bien. Bendiciones. Cuando pases por las aguas, contigo estaré, y si por los ríos no te anegarás. Amén. Cuando pases por las aguas, Cuando pases por el fuego, cuando estás en el entrenamiento, quemarás, y las no te quemarás.